tengo el acceso a un pequeño videíto que quiero que vean, ¿no? Ya. General. Ok, yo lo voy abriendo y me avisa para abrirlo un ratito Ya, entonces. ya. Bueno, entonces, en esta primera clase, lo que vamos a tener es ver el análisis y en qué consiste el enfoque interseccional para abordar los temas de violencia de género en poblaciones vulnerables con incidencia en mujeres, en niñas y con discapacidad. Entonces, es importantísimo ver, digamos, cómo en la práctica y en los casos también se viene dando. Hay que entender el concepto, la dimensión, por qué, cómo surge y qué es lo que nos permite ver. Entonces, por ello, primero en un gran panorama, digamos, en este pequeño video, que son 2 minutos o casi 3, pueden ver, digamos, un resumen y después pasamos ya a exponerles todo el marco conceptual y el análisis que tiene que ver con lo que es el enfoque de interseccionalidad en estos grupos de personas, qué es la vulnerabilidad, cuáles son esas intersecciones precisamente que se cruzan y que genera una serie de múltiples discriminaciones, no una acumulación, sino, a ver, como una explosión, generación de múltiples discriminaciones desde esta mirada, ¿no? Entonces, me avisas, Y ya lo tengo, doctora, me avisa y lo comparto. sí, por favor, ahora. Ya, puede dejar, a ver, si deja, Dejo de yo le voy compartir, a ok, poner esto. ya. ¿Dejo de Sí, compartir? sí, yo lo comparto. Ya. ¿Qué descubrimos cuando analizamos la realidad con la mirada de género? Descubrimos las desigualdades, las diferencias en el acceso a las oportunidades y descubrimos discriminación. ¿Por qué discriminamos? Discriminar es distinguir, es una capacidad natural de los animales, instintiva y más racional y volitiva en los seres humanos. ¿Dónde aprendemos a discriminar? La información que los seres humanos tenemos para distinguir la recibimos en el proceso de sociabilización a lo largo de todas las instituciones que moldean nuestra forma de vivir colectivamente y formar sociedades. Estas instituciones, a su vez, reproducen ideologías, es decir, sistemas de ideas que nos enseñan a ser, estar, pensar y hacer. Parte de este sistema mundo nos dice cómo ser, quién ser, qué es válido y qué no es válido según dónde estemos ubicados en relación al sujeto universal. Varón, heterosexual, saludable, blanco, educado, de clase media alta, delgado, etc. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? La perspectiva de género nos permite desnaturalizar los lugares y roles asignados para hombres y mujeres. La mirada de la interseccionalidad nos permite ver con mayor precisión los y las diversas personas, sujetos de derechos que componen esta sociedad y que este sistema mundo, sustentados en las ideologías patriarcales, sexistas, racistas y clasistas, relegan a lugares de subordinación. Al aplicar la mirada de interseccionalidad, cae el mito de que todos somos iguales. La igualdad es una condición dada por los derechos humanos, pero que la realidad contradice permanentemente. Entonces, cuando nombramos las diferentes identidades, estamos reconociendo las desigualdades que genera la pertenencia a estas identidades. Este orden social es consensuado y sustentado a través de prácticas discriminatorias que encierran prejuicios. Los prejuicios son ideas preconcebidas que generalmente se mantienen a nivel inconsciente, pero que son actuadas cotidianamente, reproducidas y muchas veces defendidas como verdad. En relación a las niñas y mujeres afrodescendientes, esta discriminación impacta en el acceso al mercado de trabajo, en la segregación ocupacional, trabajos físicos y de fuerzas, de alta informalidad y escasamente remunerados, en el acceso a la educación, en la conformación e ingreso de los hogares, entre otras desigualdades, consecuencia de las discriminaciones vividas por las personas afrodescendientes. Entonces, afirmamos que nombrar las diferencias es sacarlas de las sombras, desmitificar y fragmentar al sujeto de derecho universal,
Universión, para construir sociedades multiversas y pluriculturales, verdaderas sociedades igualitarias. Muchas gracias. Voy a compartir ahora, ¿sí? Ya. A ver. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Me están escuchando, no? ¿Sí se escucha bien? Sí, doctora, se escucha bien. Sí, ya. Ya. ¿Qué queremos hoy explicarles? ¿No? El concepto de todo lo que implica la interseccionalidad, por qué tenemos que aplicar el enfoque de interseccionalidad, para qué sirve, cuál fue el origen, qué motivó a que se creara, se identificara, se evidenciara la importancia de tener esta mirada, ¿no? Los principales elementos, cuáles son las vulnerabilidades y la violencia de género que forman parte de cuando hablamos de la interseccionalidad. La doble o triple discriminación hacia las mujeres, y en este caso la doble por discapacidad y género, pero como con la interseccionalidad vemos que otras múltiples formas, como nos han señalado en el video, se ponen en evidencias que se contrapone precisamente contra la tan reconocida frase de la igualdad ante la ley, que en la práctica no siempre se da así, ¿no? Entonces, como personas de leyes y de impartir justicia, es necesario y es importantísimo que conozcamos este enfoque, más allá de la relación que en cada normativa, en cada plan, en cada política nombran, ¿no? Derechos humanos, enfoque territorial, género, violencia, interseccionalidad. Entonces todo el mundo se lo sabe de memoria, pero y lo conocen, ¿no? Pero no sabemos qué tanto, porque los resultados de muchos de los casos evidencian precisamente lo contrario, ¿no? Y la igualdad ante la ley no solamente va a ser el acceder a poder, digamos, presentar una demanda, una denuncia, sino también que en el caso se haya tenido esta mirada para poder realmente haber impartido justicia desde estos enfoques, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de un tema de género, cuando estamos hablando de un tema de discapacidad, y a quienes les afecta mucho más, ¿no? Entonces, creo que no se ve completamente, se ve en el formato de Sí, presentación. doctora, hay una opción para la pantallita, para expandir la pantalla. Ajá, ahí. Ya. Muy bien, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interseccionalidad, nos vamos a referir a ese concepto de lo que tiene que ver con un derecho humano, y en este caso, por el tema específico, hacer un hincapié en el tema de género. Nos va a permitir definitivamente ver estas múltiples diferencias, identidades, ¿no? Que una persona o un grupo de personas, llámese colectivo, llámese grupos poblacionales por alguna característica, para ver, nos va a permitir ver qué desventajas o qué privilegios en razón del género y en razón de ciertas características asignadas por la sociedad por diferentes roles o valores que se le han dado a las características de ciertos tipos de población, ¿no? Estamos hablando de mujeres, estamos hablando del tipo de mujeres que hay en su diversidad y en todo su ciclo de vida, ¿no? Niñas, adolescentes, mujeres ya adultas, mujeres de edad avanzada, mujeres adultas mayores y hasta la ancianidad, y en esa diversidad van a cruzarse, y lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Asimismo nos permite, ¿no? Ver este acceso a oportunidades. Realmente, si se tiene, digamos, un ejercicio de derechos de una mujer, por ejemplo, con ciertas características que pueda ser indígena, con discapacidad, o adulta mayor, o inmigrante, ¿no? Por ejemplo, va a ser distinta a otra que es
con otras características, pero digamos totalmente opuesta. Un grupo que es valorizado, digamos, por la condición económica, la capacidad o discapacidad que se tenga, el origen, ¿no? Frente a otro que es ampliamente reconocido o valorado en determinada sociedad. Y vamos a ver si ambos, que debería ser esa famosa igualdad en la práctica, debería darse. Y vamos a ver que no es así. Entonces, ¿qué implica, digamos, el tema de la interseccionalidad en relación al género, ¿no? Tiene que ver con estas otras categorías que se encuentran en la sociedad de acuerdo al estrato y al análisis de género, que nos va a decir que cierto tipo, que las mujeres tienen que desempeñar un determinado rol en la sociedad, sea como madres, sea como novias, enamoradas, dentro de una casa, ¿no? Y sumado después a ciertas prácticas culturales que, como se señaló, y también nos lo explicó el video, parte va a sumarse a todo ello, reforzando estos roles, todo lo que son los estereotipos y prejuicios, para que en la práctica vayamos a terminar discriminando, ¿no? Entonces, que van a ser esta estructura social la fuente principal de discriminación, y entonces va a ponerla en mayor riesgo o vulnerabilidad a ciertas personas que reúnan esas características que no tienen ese reconocimiento, ese valor, ¿no? Pareciera pues que cuando hablamos de que tienen o no tienen valor, fuera en efecto algo real, y en realidad es algo creado precisamente por estereotipos, por mitos, por prejuicios, que por supuesto ha sido reforzado por los grupos dominantes, y a la vez que ha sido tolerado por la, digamos, la estructura social que está conformada por toda la ciudadanía, repitiendo, ¿no? Replicando esto, manteniendo los grupos de poder, en este caso de relaciones sociales, viéndose que en la práctica el grupo de mujeres con estas características terminan en gran desventaja, como lo señalan las brechas de género a nivel nacional, a nivel internacional, y también cuando vemos las posiciones, la participación de este grupo de mujeres, por ejemplo, en la PEA económica, o en la participación política, o en los puestos de toma de poder, o incluso en algo mucho más simple, simplemente cuánta de la totalidad de personas analfabetas en el Perú, cuántas son mujeres. Entonces, de cada 10 personas analfabetas, 8 son mujeres y 2 son varones. Y de ese universo de mujeres, ¿qué características tiene? ¿No? Entonces, tiene que ver con con todas estas situaciones que se les van a negar las ventajas y se les va a poner en mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, su capacidad para aprovechar oportunidades, ¿no? Va a ser menor. Y ahí obviamente se va a sumar todas estas otras características. Pero ¿cómo surge el tema de la interseccionalidad? Fíjense que esto surge, una de las autoras, la pionera, digamos, en el tema, va a ser Kimberly Crenshaw. Es una afrodescendiente norteamericana que lo plantea, ¿no? En su análisis, cuando están en la lucha y conquista, porque era una lideresa, la conquista de derechos de las personas afrodescendientes. Y entonces lucha y aboga por exponiendo que esta situación va mucho más allá, ¿no? Del tema de género solamente por ser las mujeres, sino que hace un énfasis y dice, es que no solamente va a ser género. Entonces yo me puedo comparar, decía, con las americanas. Nosotros grupos, primero, no solamente de personas negras, ¿no? De afrodescendientes, que ya de por sí va a ser una gran diferencia histórica que se arrastra de discriminación, sino que a eso yo le sumo y le añado, entonces yo ya tengo ahí una cuestión de raza, ¿no? Del color de la piel. Después voy a tener el tema de género, el grupo de mujeres, ¿no? Pero si yo le sumo a ello, voy a tener otras múltiples desigualdades, ¿no? Entonces dice,
ya no es solo un tema de raza, de discriminación, sino que me va a evidenciar otras desigualdades existentes y por eso señala un eje de cómo cruzan. Ya se comentaba y se señalaba el tema de la multiplicidad de discriminación, pero como una vista de una sumatoria, ¿no? Ah, bueno, y tiene esto, y tiene aquello, y encima como que tú llevaras algo en tus hombros, y entonces pareciera similar, ¿no? Pero no es lo mismo, porque en el entendido de que tú llevas algo muy pesado y cada vez te pone más claro, ¿no? Y se te termina aplastando y no puedes moverte, pero sigues siendo tú, ¿no? Soportando eso y no pudiendo de repente, obviamente, si corrías o caminabas, ya no puedes correr, ¿no? Y de repente solamente puedes dar unos pasitos con tantas peso encima. Pero lo que explica o expone este cruce de desigualdades es que tú vas en una meta y esa meta, digamos, va a generar otras desigualdades que te terminan, digamos, discriminando mucho más. Es como, por eso dice, te intersecciona, te atraviesa. Y en esos ejes de desigualdad explota una serie de múltiples discriminaciones mayores. Entonces va el tema de raza, la etnia, el género y otras, y por eso es que dice cómo cruzan entre ellas, ¿no? Y entonces, y en ese universo de mujeres se encuentran las propias mujeres negras, entre ellas mujeres lesbianas, mujeres mayores, mujeres con discapacidad, y todas ellas negras. Entonces ya no estoy hablando de mujer blanca con mujer afrodescendiente y el tema de discapacidad. Ella habla en ese primer momento de que incluso solo de ese universo de mujeres afrodescendientes tenían mujeres lesbianas, mujeres ancianas, mayores, niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad. Entonces, digamos que las exponía, digamos, si iba a tener una oportunidad de trabajo y se abría la oportunidad de igualdad en la práctica supuesta con algún programa en un tema de empoderamiento o acceso, por ejemplo, laboral, no iba a tener la otra compañera, digamos, conciudadana, también afrodescendiente, pero con discapacidad, no iba a tener la misma oportunidad. Es decir, lo que aparentemente por esa condición, digamos, de afrodescendencia, de una de las desigualdades por discriminación racial, ¿no? Y entonces venía después la de género, por ser mujer, todavía no se veía contemplada si esta mujer era lesbiana, porque había que ver un reconocimiento de las personas LGBTI, y después, por último, si es que a la vez, o no solamente a la vez, si esta mujer, claro, fuera afrodescendiente, fuera una persona LGBTI, fuera una persona con discapacidad, no, una diferente incluso de la otra, pero todos afrodescendientes, todas tenían de diferente forma digamos, la vivencia, sumado obviamente también transversalizado, interseccionado en todo su camino, estas condiciones, ¿no? Entonces, era imposible, por eso señala que pudiera hacerse una suma, ¿no?, de categorías porque eran totalmente diferentes, ¿no? Entonces, estas eran, digamos, las principales necesidades o evidencias que mostraba, y por lo tanto se empieza a señalar la importancia que debía tenerse en aquellos tomadores de decisiones y en las políticas, porque no era solamente algo específico, sino que intervenía en todo el ámbito, digamos, de las relaciones sociales y de los grupos diferenciados de mujeres. Entonces, la propuesta que hace Kimberly es a un nivel, digamos, un marco conceptual. El concepto se centra, digamos, en una forma específica
en el tema de las mujeres afrodescendientes para ese caso, ¿no? Sin embargo, posteriormente, el tema se va ampliando mucho más. Y entonces que va más allá de lo que es la parte conceptual, es decir, el concepto que plantea de intersección Kimberlé Crenshaw se va a ceñir solamente a un hecho, un fenómeno, de qué se trata, la situación y el estado de la cuestión de ese grupo, ¿no? Con una generalidad de la afrodescendencia y la discriminación. Sin embargo, posteriormente, Patricia Hills y Angie Marie Hancock lo posicionan como un tema de paradigma. ¿Cuál es la diferencia? Porque como en el video también les hablan del concepto de mundo, ¿no? Es decir, ya no estoy hablando yo solamente de un hecho de un grupo particularmente vulnerable o discriminado, sino estoy hablando como una mirada que debe estar transversalizada en toda la convivencia, que va a ser necesario que se incorpore dentro de la estructura, lo que vale decir en todo un sistema de gobierno para que pueda verse normas, leyes, políticas públicas, ¿no? Entonces, el planteamiento de estas otras dos sociólogas, ¿no? ¿Sí? De estas dos sociólogas, es que va a ser el paradigma se basa en un conjunto de estas creencias, ¿no? Va a representar esa visión que cómo debería ser en general, porque la va a definir como esa esencia que tiene que ver para todos, es decir, el mundo como se plantea, en vez de en lugar de una sola persona, de un individuo, las posibles relaciones que se van a dar entre toda la sociedad y en los diferentes países. Entonces, vemos que es todo un entramado, como el gráfico nos muestra, un cruce, digamos, por eso son las intersecciones, digamos, porque no se es solamente un ser humano aislado, tiene ciertas características. La más común y la única, unequívoca de repente es la que somos todos seres humanos, ¿no? Pero la diferencia de género y sobre la construcción social que se le ha asignado a mujeres y a varones ya ha evidenciado las diferencias entre hombres y mujeres, y a ello se va a sumar todas estas otras categorías de edad, discapacidad, la situación socioeconómica, etnia, nacionalidad, religión, etcétera, ¿no? Entonces, las mujeres se llaman generalmente este grupo, por ejemplo, pertenecientes a minorías étnicas y también a otros grupos como las mujeres afrodescendientes, las mujeres rurales, indígenas, ¿no? Van a estar en otro espacio, digamos, de identidades específicas por su propia característica y por lo tanto, en una forma permanente se van a encontrar en una prácticamente negociación, que en realidad, digamos, puede decirse, no sé si exactamente podríamos decir que es un intento de negociación, pero si el sistema y la normativa y en el concepto de la población está el estereotipo y la discriminación, no hay mucho que negociar, ¿no? Hay un intento de negociación para ver cómo se salva, digamos, y puede acceder a una oportunidad, ¿no? Entonces, pero digamos, lastimosamente, el sistema, digamos, termina jalando y arrastrando y sometiendo porque la estructura y el sistema es más poderoso frente a una negociación individual. De ahí la importancia de los grupos organizados como la corriente que generó Kimberlé Crenshaw en Estados Unidos para el posicionamiento del tema, ¿no? Entonces, obviamente, va a devenir en un conflicto y en grupos de oposición que generalmente termina ganando el grupo dominante, ¿no? Entonces, se señala
que incluso este choque, digamos, este impacto frente a una realidad de discriminación puede hacer virar completamente en otra dirección de lo que se tenía planeado este grupo de personas discriminadas por estas características. Y no solamente, digamos, en una afrodescendencia, sino piensen en un grupo de mujeres pobres, porque ya tienen que enfrentar la diferencia de los roles de género, y encima una condición socioeconómica de pobreza, una situación de afrodescendencia, le agregamos el tema de LGBTI, persona con discapacidad. Entonces, de repente, en un acceso y en un trayecto de esta mujer, por ejemplo, pongamos que es una mujer inmigrante, sea o migrante o desplazada interna, la hace girar en su trayecto que quiere ir para buscar trabajo y va a terminar de repente completamente terminando, por ejemplo, en una red de trata o de prostitución, ¿no? Entonces son todos, y que mucho más difícil que pueda salir de esa condición entre lo que la vida y la oportunidad le ofrece bajo estas circunstancias. Entonces, no solamente pues se dice que esta situación de rechazo, de múltiples discriminaciones, te puede darle vuelta y hacer que tome otra dirección, sumiéndola en una situación que la suma, digamos, en mayor situación de discriminación. Peor es cuando, digamos, tiene otro tipo, digamos, de discriminaciones o de características y que suceden en un solo momento, ¿no? Entonces, estos son una serie de daños que van a ponerlas mucho más expuestas y por lo tanto, lo que también se llama, lo que llama Crenshaw, es un sistema perverso de desempoderamiento. Entonces, hay una iniciativa, una característica propia del ser humano de querer crecer, participar, independizarse, y por lo tanto va empoderándose, y el empoderamiento no basta con tu, digamos, iniciativa, convicción, sino también la receptividad con que, a donde tú te presentas, con quien tú negocias, con quien tú convives día a día, sea en el trabajo, sea en un acceso laboral, educativo, o sea en el ámbito diario, como ciudadana, como peatona, como vecina, ¿no? Y entorno social donde te desenvuelvas, ¿no? Entonces, claro, se va con toda esa, digamos, iniciativa de empoderarse y de crecer, y de lo que se trata, y el sistema de lo que busca, digamos, para un dominio, es ese desempoderamiento de estos grupos que se llaman minoritarios, no necesariamente porque sean menos, sino porque frente al grupo dominante, digamos, por eso es que es una minoría frente al grupo que domina, ¿no? En cuanto a poder. Entonces, es de ahí la importancia que se señale en todo lo que es la política, la normativa, que se tenga este enfoque de interseccionalidad, porque es lo que permite, digamos, realmente aplicarlo no solo en unas modificaciones normativas, sino también la exigencia en la capacitación y en la aplicación, en la práctica de los casos que tú tengas, ¿no? Sea para resolver un caso a través de un informe, de una opinión técnica, sea porque tienes que decidir o tienes un caso que atender de una demanda, y entonces tienes que tener una mirada cuando tú ya de por sí, tomador de decisión en el ámbito del sistema judicial o de justicia, ¿no? Tienes que considerarlo por porque tienes que dar por hecho, en primer lugar, que hay una violencia institucionalizada, que la estructura normativa, social, a pesar de que hayan muchas modificaciones normativas y legales y de políticas, no es todo el sistema, ¿no?
y menos aún que todos estemos con esa mirada y con ese enfoque, y por lo tanto tienes que dar por hecho que existe una violencia y discriminación estructural. Cuando tú reconoces eso, entonces te va a exigir que tengas la mirada, esta mirada no solamente de género, sino esta mirada interseccional. Entonces, ¿qué coexistencia, qué elementos, digamos, tienen cuando vemos esta intersección de discriminaciones? Son estas vulnerabilidades, violencias y tipos de discriminaciones. Entonces, ¿cómo se les conoce? Son los ejes, por supuesto, de subordinación, ¿no? Porque mientras más vulnerable, vas a estar sometido ante la posición dominante o la creencia o el sistema dominante, ¿no? Y se van a dar estas diversidades de violencias y también discriminaciones, ¿no? Entonces, es lo que tiene que entenderse para ver cómo se empiezan a diseñar, digamos, algunas alternativas de solución, como lo hizo Kimberley frente a la situación de las mujeres afrodescendientes, ¿no? Pero ahí entonces vemos cuando tenemos la parte estructural, como decíamos, ¿no? La sociedad y el sistema de administración, de impartir justicia, y en todo, y cualquier sistema administrativo, y también cómo se ha construido socialmente también en la mente y en el concepto, digamos, humano, ciudadano, va a referirse a esa experiencia que va a tener las personas respecto de estas intersecciones de desigualdad. ¿Cómo le va a afectar definitivamente en una forma estructural a esas oportunidades que podría acceder si no estuvieran, digamos, esos conceptos, esas valoraciones, discriminaciones y exclusiones para esas oportunidades que obviamente se van a dar en el ámbito económico? Para llegar al económico ha tenido que pasar por todo un proceso social, de educación, discriminaciones, políticas, ¿no? Entonces van a generar una serie de desventajas para que pueda acceder. Y obviamente se van a poner en evidencia estas desigualdades, ¿no? Entonces, lo vemos en los grupos de mujeres afrodescendientes o en las mujeres, por ejemplo, con discapacidad en diversos espacios. Entonces, tenemos también la interseccionalidad política, ¿no? Que va a referirse a las desigualdades, pero que van a estar, fíjense cómo estamos empapados, inmersos, digamos, en un sistema totalmente discriminador, que está incluso en las estrategias políticas, pero no con una intención vamos a discriminar, sino que no termina de verse en su totalidad, porque a veces se hace un cambio, se habla de género y se cambia la normativa, se señala una política, incluso incorporamos enfoques, ¿no? Pero en otros aspectos, la totalidad de la normativa totalmente no cambia las otras dimensiones y los otros ejes de subordinación que generan desigualdad. Como por ejemplo, cuando hablamos si se puede dar como en género y también se discrimina, por ejemplo, y no se le da igualdad en la práctica a personas migrantes, refugiadas, o personas homosexuales, o personas LGBTI. No termina, entonces no estamos, sí, se han hecho avances respecto a género, pero si ese grupo de género tiene estas otras características, es inmigrante, es LGBTI, es una persona con discapacidad, se ha visto toda esta mirada, a pesar de que en la atención se aplique el enfoque, en la práctica no todas tienen la totalidad en el reconocimiento o la
la puesta en práctica de toda la dimensión que implica, por ejemplo, las personas LGBTI, ¿no? Entonces, en lo otro todavía ha costado, y seguramente lo han visto en las clases anteriores y los cursos, cómo se ha ido conquistando el posicionamiento de las personas con discapacidad en los ODS, en ODM, que no se veía, y después en los ODS, ¿no? Entonces, ha sido una conquista poco a poco, pero que todavía no termina de plasmarse, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a llevar esto? Nos lleva a una superinclusión. Entonces dice, bueno, todas las mujeres, y por cuestión de género, todas las mujeres son discriminadas. Enfoque de género, reconocer a las mujeres, entonces, para que no se sientan discriminadas, las ponemos aquí, sacamos la norma por allá, en todos los programas, proyectos. Disculpen. Que tengan, se les va a incluir, ¿no? Sin embargo, este exceso de repente de inclusión, a la vez, no es que a veces, podemos avanzar en un aspecto porque de lo que no se veía ya se incluye, ¿no? Ya. Pero no termina de aplicarse el enfoque interseccional, ¿no? No se le ve en toda su dimensión, se agrupa. Entonces el ejemplo, por ejemplo, nos sale y nos dice, es un ejemplo que vemos, pues, tráfico de mujeres, ¿no? ¿Y qué hace, digamos? ¿Qué hace este abordaje, digamos, de la diferencia entre ese grupo de mujeres, ¿no? Queda invisibilizado. Entonces, si bien lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? A la hora que desmenuzamos, que queremos ver exactamente de qué trata esta intersección, solamente de ver estas diferencias, cuál es el impacto que tiene en este grupo de personas, ¿no? Entonces, hay que analizar con cada uno separado, y por eso la normativa, las políticas son perfectibles, se revisan y van actualizándose, pero a la vez tenemos que buscar los tomadores de decisiones, los que imparten justicia, tener esa mirada y salvar aquellos vacíos de repente, o denominaciones no tan explícitas y detalladas, cuando nosotros ya conocemos cómo deberíamos aplicar este enfoque, ¿no? Para ver estas diferencias y que no se generalice, bueno, sí, porque es mujer se le consideró esto, porque por esta condición de diferencia estructural y la violencia, y las otras categorías de discriminación, ¿no? En eso estamos, ¿no? Entonces, así como no hay una superinclusión, también tenemos una subinclusión, ¿no? Entonces, de estos grupos de mujeres que por estas categorías van a estar subordinadas, ¿no? Ante esta situación, esta problemática, ¿no? Y uno de los ejemplos, ¿no? Digamos, va a ser, por ejemplo, el del genocidio étnico en mujeres. Y entonces nos señala, por ejemplo, que como un problema, como este tema de género, no va a ser común necesariamente en la experiencia de las mujeres del grupo dominante, ¿no? Entonces, el abordaje de esta problemática tampoco llega a verse, digamos, en su totalidad, porque se puede señalar que es un grupo de aquellas que están en esa situación, o grupo que fue, digamos, un grupo étnico genocida que los han eliminado y que eran justamente mujeres, sin ver, digamos, que la dimensión no es solamente de también un grupo de mujeres, que pudiera suceder al resto, ¿no? Entonces, esta gran diferencia es la que invisibiliza la problemática, digamos, de estas grandes desigualdades, o el detonante que puede tener cierta problemática, como que fuera un genocidio étnico, por ejemplo, por razones de género, ¿no?
puede empezar ahí y después puede repercutir a otros, ¿no? Entonces, fíjense que en ambos casos, digamos, es cuando uno no considera al otro grupo y lo considera de una forma aislada. Entonces, y en otros casos como que lo generaliza y también mete en un saco a todo el grupo, pues, de mujeres, ¿no? Entonces, son dos cuestiones que hay que analizarlas, tenerlas en consideración para ver estos detalles. ¿Cuál es el otro elemento que forma parte, digamos, cuando hablamos de la interseccionalidad? Otro de los elementos es estos hechos de discriminación, ¿no? Según Thompson, ¿no? Nos señala que es un conjunto de procesos, ¿no? En los cuales se va a identificar una diferencia, pero que posteriormente, ¿no? Va a ser el elemento para que pueda darte un trato injusto. A ver, la discriminación en efecto es el separar ciertas características o juntar. Yo discrimino esto por razones, de repente los que son niños, niñas, los que están más débiles, los que tienen tal característica, ¿no? Y entonces, si es para cerrar una brecha, una diferencia, en efecto, está bien porque sería una discriminación positiva, ¿no es cierto? No va a correr o no va a aguantar estar como otra persona ahí parada, entonces yo le doy un beneficio, una ventanilla especial, un asiento, un acceso a más puntaje, etcétera, ¿no? Entonces, estas situaciones, sin embargo, así como hay esta discriminación positiva, también hay aquellas en que dice, no, son afrodescendientes, no, una persona con discapacidad. Entonces aflora, digamos, el valor que se ha asignado a este tipo de características por estas condiciones, ¿no? Ah, no, son venezolanas, ¿no? No, ellas además están sin papeles, que traje hasta las 10, no importa, 8, 10 horas, y igualito que no le queda otras, peor no va a tener trabajo, ¿no? Entonces, esta persona con discapacidad, va a haber que llevarle todo, está con muleta, está con silla de ruedas, no puede ver, hay que adaptar, no, estas personas no. Y así, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que en la práctica, ¿qué cosa es? Le estás negando, ¿no? Le niegas derechos reconocidos, pero la ley dice que tú tienes igualdad ante la ley, caramba, tienes igualdad ante la ley en el papel, ¿no? Pero a la hora que te enfrentas ante toda esa ciudadanía, desde el bus, desde el ciudadano, ciudadana, el peatón que va por la calle, o tu vecina, o tu vecino, ¿no? En la práctica se está ejerciendo ciertos tipos de discriminaciones. Por lo tanto, tú, ¿qué derecho? El derecho a tener una vida libre de violencia, el derecho a ser respetado, el derecho a vivir con dignidad, ¿no? Entonces, los vas a, inmediatamente discriminas, ¿no? Separas. Yo no pertenezco acá, o no puedo juzgar a estos, o voy a aplicarles tal medida, porque no tengo ni esa sensibilidad, ni a pesar que la ley diga eso, ya bueno, está accediendo, ha hecho la denuncia y vamos a ver, pero no considerado todos los otros aspectos, ¿no? Entonces, va a ser un grupo oprimido. ¿Y quién es el que oprime? El grupo dominante. ¿Quién es el grupo dominante? Los tomadores de decisiones. ¿Y quiénes son estos tomadores de decisiones? Somos nosotros, los que tenemos los cargos, y sea cualquiera, desde el tomador de decisión que esté en la ventanilla, va a ver si le va a dar o no le va a dar acceso, si le da la oportunidad de que pase y no le diga, ay, no quiero que esta sea una de las, no sé, pues de las promotoras o de la que va a trabajar aquí a mi lado, prefiero a la otra persona por el estereotipo, porque dice, no, ese es un grupo inferior, discrimina, aplica, ¿no? Entonces, si desde ese nivel se está aplicando, ¿qué podemos esperar cuando es algo mucho mayor como son los delitos y llega, pues,
a un ministerio público, a un poder judicial, y debe de entenderse, realmente, claro, accedió para presentar la denuncia, pero y en la práctica aplicamos, realmente se le dio la igualdad que se llama, por eso incluso en el video vuelvan a revisarlo, escuchar cada una es corto y es muy preciso cuando dice, en la práctica, digamos, no tenemos esta igualdad tan reconocida, ¿no? De jure, digamos, ¿no? Jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, esta opresión va a generar esta injusticia social. Porque si hay una injusticia social, no te han dado justicia, ¿no? Y si no te han dado justicia, en realidad ese acceso a la justicia, esa igualdad ante la ley, no ha sido puesta en la práctica, ¿no? Entonces, obviamente, es un obstáculo, es una barrera para que tú te realices. Si es para un trabajo en el ámbito socioeconómico, para un préstamo, para ganar un juicio sobre el tema, si es en otros ámbitos educativos y así, ¿no? Entonces, por eso se llama también, y Crenshaw le dice, un desempoderamiento, ¿no? Entonces, fíjense en el ejemplo, ¿no? Cómo van los barrotes que van poniendo, es metafórico, ¿no? Entonces, una discriminación múltiple. Entonces, eres mujer, pum, te pongo, pero eres inmigrante, eres una migrante extranjera que ha venido acá, ya tienes otra barrera, ¿no? Encima eres lesbiana, LGBTI, otro, ¿no? Uy, sordomuda, otro. Y encima pobre, completo, ¿no? Entonces, no va a poder realmente, por eso se simula como que fuera una cárcel, ¿no? En el cual se te ve reprimido, limita tu tránsito por la vida para alcanzar o acceder a esas oportunidades que están ahí, ¿no? Pero que por esas condiciones no puedes ejercer esos derechos, ¿no? Pero tú puedes trabajar. ¿Acaso dice que las personas con estas características no trabajen? No, pero la sociedad y quienes ejercemos y ponemos esas discriminaciones en práctica, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, hay una condición ahí de vulnerabilidad que obviamente va a ser mucho más, se va de repente empeorar en ciertas condiciones. Imagínense esta condición justo en la parte de frontera o en una zona alejada por la parte de donde hay minería ilegal, madre de Dios, ¿no? O en un lugar determinado que tengas que decidir y obviamente terminas, digamos, subordinándote mucho más, siendo oprimido y ese cambio de curso de la meta que tú habías planeado, llevándote a otra discriminación de mayor sometimiento y subordinación. Entonces, un ejemplo, digamos, aunque aquí el gráfico, por ejemplo, aparentemente, ¿no? Digo, han puesto unas figuras de varones, nos señala cómo deben ser las acciones afirmativas, ¿no? O qué son las acciones afirmativas, ¿no? Mientras todos queremos ver ese partido y se supone hay 3 varones y todos tienen el mismo banco para poder asomarse y ver, digamos, no se está considerando en el primer gráfico de la izquierda que el otro le falta tamaño, pues, para poder ver, y el otro las justas ve. Mientras que con un enfoque, digamos, de equidad, fíjense que no es la igualdad, ¿no? En la izquierda se les da igualdad, es igual, a todos se les ha dado, ¿no? Mientras que en lo otro es a quienes, digamos, que se le da de acuerdo a las necesidades, equidad proporcional a tu necesidad, ¿no? Y es lo mismo que se debe hacer con estas miradas interseccionales, ¿no? Entonces esta mirada ha tenido también para ser una mirada interseccional respecto, digamos, en cuestiones de estatura, pues, ¿no? Y frente a una barrera
que no deja ver y tener que estas tres personas puedan ver, digamos, el partido, el juego que se está viendo, digamos, como ejemplo, como ilustración, ¿no? Entonces, obviamente, son situaciones de vulnerabilidad de estas personas y que exige, y de esta forma gráfica como el dibujo, va a exigir que las políticas tengan que incluir estas medidas afirmativas, de acción afirmativa, o como una discriminación positiva para beneficiar, digamos, a aquellos grupos más desfavorecidos y pueda esta brecha ir cerrándose y equilibrar también estas relaciones de poder, ¿no? Y realmente a estos grupos más desfavorecidos realmente puedan ejercer sus derechos, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, en tema de género, lo que se busca, a diferencia, por ejemplo, que veíamos cómo el sistema perverso termina desempoderando, ¿no? Lo que se busca con las acciones afirmativas es brindar acceso, evidenciar esto, para dar buscar la igualdad, cerrar esta brecha, empoderando también a las mujeres y las niñas. Entonces, ¿cómo vas a empoderarlas? Cuando pueda tener ese acceso, sabiendo que hay esta barrera y tomando una medida específica para que tengan ese banquito, como se pone en el gráfico, adicional, y puede estar en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, ¿qué es, cómo interviene aquí en todo este factor de discriminaciones? Hemos hablado de los grupos de opresión, las categorías. Vemos también la vulnerabilidad humana. ¿Qué es la vulnerabilidad? Entonces, a lo largo pues, de la historia, hay diferentes razones por las que las situaciones diferentes se han encontrado en situaciones de vulnerabilidad que vienen a ser este tipo de amenazas, de repente desastres, ¿no? Que vienen y pueden estar expuestos. Entonces, empieza a analizarse y empieza a verse que el tema de la vulnerabilidad se va a dar desde un ámbito de vulnerabilidad, desde un software que de repente no tiene todas las medidas y códigos de seguridad y va a ser vulnerable frente a un hacker experto, ¿no? Pero también lo que estamos hablando aquí es la vulnerabilidad humana y social frente a diferentes factores, como pudiera ser también un desastre natural, ¿no? Si digamos, construyes tu casa porque eres pobre en una invasión en un cerro de un arenal, no vas a poder poner buenos cimientos, entonces eres vulnerable a cualquier movimiento telúrico y que se derrumbe, digamos, todo ello. O en un cerro, las faldas de un cerro, y va a cualquier evento climático, huaicos, ¿no? Vayas a estar expuesto. Entonces eres vulnerable frente a un posible desastre natural. Y cuando estamos hablando de las personas, es otras condiciones, estas categorías que hemos visto, ¿no? Y obviamente que para ello el ser humano tiene una capacidad de adaptación, pero con múltiples heridas, ¿no? Que dejan sus secuelas y que es todo un proceso de aprendizaje y recuperación lo que viene a ser la resiliencia, ¿no? Que esa capacidad de tratar de ir superando estas adversidades extremas, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son estos grupos que tienen más vulnerabilidades? Las personas que están desplazadas, los refugiados que han huido de su país y tienen que buscar a que los acojan en otro para darles protección, lo que es dejar bueno tu hogar, tu familia y poco a poco que vayan trasladándose. Los repatriados, ¿no? Que son aquellos que estuvieron afuera y tienen que retornar por diferentes situaciones, incluso generalmente adversas, marginados, excluidos por diferentes motivos, la niñez, ¿no? También, ¿no? Porque dependen de un tercero, de una persona mayor que los quiera, los protege, que se haga cargo de ellos, ¿no? Las mujeres embarazadas, las lactantes, las personas de edad, las personas con discapacidad,
van a estar en mayor vulnerabilidad por estas amenazas, ¿no? Por estas amenazas que te ofrece o que te pone el sistema, ¿no? Y que entendemos que la discapacidad no es la deficiencia o alguna debilidad o un impedimento que se pueda tener físico, sensorial, no interno de la persona, sino las barreras que te pone la sociedad para acceder, para que sea un acceso universal, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos, ¿no? Por esta vulnerabilidad? Son estas condiciones sociales o del entorno social, legales, digamos, de una forma específica, que van a poner estos obstáculos para que tú no puedas acceder, ¿no? Entonces, no es que va a señalar explícitamente la norma que tú vas a ser discriminado. Sin embargo, el no especificarlo, el no nombrarlo, deja ese vacío que si no hay un especialista, y sumado a ello a los estereotipos, obviamente te va a discriminar. Ahí sería una discriminación por resultado, ¿no? No una discriminación directa donde específicamente diría tales personas no pueden postular o estas personas, ¿no? No, sino por resultado o indirecta, porque tú aplicas algo, pero no se consideró ello, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué va a impedir el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? De estas personas, ¿no? Frente a aquellas que tienen, por ejemplo, las mismas condiciones o necesidades laborales o los mismos títulos, si quieren así llamarlo, pero que no se encuentran en esa situación con discapacidad, por ejemplo, o afrodescendencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes están también expuestas? ¿Quiénes en esta situación de vulnerabilidad? Las personas y los grupos vulnerables, que son este grupo de personas, ¿no? Entonces, esta es una terminología usada en el ámbito social, pero también jurídico, ¿no? Que ya se ha ido incorporando para el reconocimiento de forma explícita, ya se pone, y los grupos vulnerables son mujeres, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, etcétera, 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 ¿no? Y entonces también incluso hay hasta protocolos para las personas inmigrantes para determinar, por ejemplo, los grupos de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que es una denominación, digamos, que se utiliza en la normativa, pero que políticamente se llama correcta, estarían hablando de grupos minoritarios. Pero repetimos, no es porque sean la mitad, o perdón, menos de la mitad, más aún, por ejemplo, si cuando hay tanto porcentaje de la población, vienen a ser casi la mitad de la población, o un grupo significativo, ¿no? Entonces, no por necesariamente cantidad, sino más bien porque frente al grupo dominante, digamos, es minoría en el aspecto del dominio, ¿no? Entonces, son los grupos, por eso, no dominantes. Otra característica que nos señala, por ejemplo, Pérez de Armiño, es qué componentes puede tener en una forma ya general, no necesariamente específica, es de la vulnerabilidad. Es esta exposición que puedes estar de riesgo. Estamos hablando de vulnerabilidad en general, ¿no? Física a un riesgo, como habíamos nombrado, catástrofe, desastres, ¿no? El que tengas la falta o el acceso a recursos, ¿no? Entonces, eres vulnerable si de repente no tienes recursos y viene pues la epidemia, ¿no? La pandemia. Estaban más vulnerables aquellos que no tenían y por eso empezó a darse un bono, las personas que no tienen, no conocen, se empieza a repartir vacunas, atenciones gratis, incluso personas extranjeras, todo aquel que estaba en el territorio, digamos, a dar esta protección, porque estaban en una situación, digamos, más vulnerables que podían
digamos, afectarles por la amenaza de esta situación, digamos, pandémica, ¿no? La inseguridad de un sistema de sustento que pueda mantenerse, que sea sostenible su vida, su salud, su educación, ¿no? O también el sistema de indefensión o desprotección personal, ¿no? Sean capacidades físicas y psicológicas, que estamos hablando entonces también de personas de repente con algún tipo de discapacidad, ¿no? Falta de conocimientos, de calificaciones técnicas, ¿no? Entonces, va a ser vulnerable si no maneja, digamos, o no tiene para operar este equipo, va a terminar quemándose, electrocutándose, no sé, diferentes tipos de capital social. ¿A qué nos referimos con ese capital social que pueda dar este soporte, ¿no? Este conocimiento, este grupo de personas con ese expertise, ¿no? Y a ver, falta, dificultad, limitación para diseñar estrategias de afrontamiento. Porque, por ejemplo, podemos tener personas pobres, entonces yo sola no puedo, pero cuando hay una estrategia de cómo afrontamos, se une de repente toda esa población y hacen su barrera perimétrica, sus barreras ribereñas para el río y no les inunde, digamos, y no termine. Entonces, de repente, también ese desconocimiento o esta falta de esa dificultad para, de repente, la lejanía, el idioma, estereotipos, en fin, una serie puede limitar cuando podría tenerse una estrategia, a pesar de que ellos sean un grupo vulnerables, por una estrategia de cómo afrontar cierta situación, como lo hicieron, por ejemplo, el grupo de mujeres organizadas de afrodescendientes en Estados Unidos, y la fundamentación la dio Kimberly Crenshaw, ¿no? Entonces, asimismo, la indefensión o desprotección social, ¿no? Hay una debilidad de estas redes sociales, se señala, y una economía moral, ¿no? Que no hay digamos, un soporte, ¿no? Una solidaridad en que pueda darte este soporte cuando te encuentras en esa desprotección, ¿no? Entonces, cuando no tienes una red como, desde un análisis incluso de núcleo familiar, si no lo tienes, deberías tener otra red de soporte, ¿no? Que pueda ayudarte a enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Y obviamente la parte económica es significativa, ¿no? Falta de protección por parte del Estado, que obviamente esto termina y deviene en una gran responsabilidad de política pública, no solo como política, porque de ahí deviene una serie de normativas en todos los poderes del Estado, ¿no? Entonces tiene que haber una articulación entre el gobierno, las políticas públicas que del Ejecutivo, o también por iniciativa del Poder Legislativo u otros grupos organizados con esas iniciativas, y a la vez en la implementación a través de los órganos de justicia en lo que corresponda, ¿no? Entonces, lo que estamos centrados es en una vulnerabilidad humana, una vulnerabilidad social como elemento clave de esta interseccionalidad o análisis interseccional que debemos realizar, ¿no? Varios autores, y ahí los pongo los años para que ustedes pudieran consultarlo, ¿no? En literatura de acceso en internet u otras bibliotecas, se va a relacionar precisamente con la limitación de tener un acceso a los bienes, a los recursos, entonces que no puedan suplirle aquello que pudiera volverlo vulnerable. Es decir, si a mí me hace vulnerable esta condición de pobreza, pero yo no tengo acceso a generarme recursos, ¿no? Entonces, obviamente voy a continuar en este estado de vulnerabilidad, ¿no? Si no tengo un grupo organizado o tomadores de decisiones que tengan esta mirada interseccional, ¿de qué me vale yo acceder a la ley supuestamente que puedo presentar una demanda si a la hora que se evalúe un hecho de que ha habido, no sé, pues una violación y yo soy una persona con discapacidad,
no va a tenerse esa mirada porque de repente dentro de mis discapacidades tenía que yo no podía gritar y hablar, y entonces va de repente por un tema de género sumado al de discapacidad, al no mirarlo de esa forma, puede considerar que yo he dado un consentimiento, ¿no? Que está implícito el consentimiento. Entonces, todo este tipo de situaciones es lo que limitan, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que se pueda, que esta persona, si no cuenta con, digamos, estos respaldos, pueda lidiar, digamos, con este conflicto de las desigualdades en estas intersecciones que se le presentan para querer alcanzar esa oportunidad, ¿no? Entonces va muy entusiasta con su CV, digamos, a una postulación, y lo primero es que no tienen una mirada y una sensibilidad por la condición de discapacidad que tengo. Encima soy inmigrante, a pesar que puedo tener todos mis papeles en regla, tampoco voy a tener esa oportunidad, ¿no? Y encima mujer, y quiero meterme porque soy de repente electrónica y quiero ver todo el sistema eléctrico de la fábrica o de una construcción, no me lo van a dejar, ¿no? Entonces, hay una serie no están los puestos, ¿no? Y de repente personas con menos recursos y del otro sexo, o incluso del mismo sexo, ¿no? También mujeres, pero no con mis características, es decir, no discriminamos, no discriminamos, hay mujeres. Y también son pobres, pero de repente esa mujer no era afrodescendiente, no era indígena, no era inmigrante, no tenía discapacidad. Esa es la mirada que hay que tener, ¿no? Entonces, ¿cuáles son varias de las clasificaciones que se hacen y cada vez aumenta más por esta diversidad y estas situaciones que se van presentando día a día, ¿no? Por ejemplo, los flujos migratorios no los teníamos y creo que no los considerábamos hasta que vino la situación, digamos, de la población venezolana, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos grupos vulnerables? Por sexo, mujeres. ¿Pero por qué por sexo? Es por razones de género, no porque el hecho de que sea mujer, porque dentro de este universo, dentro de este universo de género, a las mujeres nos han asignado tal rol. Por lo tanto, para ciertas cosas voy a estar más expuesta a diferentes tipos de violencia, sea con mi pareja, mi novio, o con el jefe, o mis compañeros, o el acoso en el trabajo, donde paso. Entonces no voy a tener estas oportunidades, ¿no? Si quiero trabajar, por ejemplo, en construcción civil, ¿no? Entonces, ¿quiénes más? Por edad, los menores, las personas ya ancianas, porque dependen de otras, ¿no? Y no, de repente no tienen ya ese nivel de madurez, uno que recién está creciendo y otros que ya terminan siendo también como niños perdiendo ciertas capacidades, ¿no? La orientación sexual por un tema de estereotipos, ¿no? Y también por razones de género, ¿no? Por el rol que debe considerarse que debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre, ¿no? Por las características, las circunstancias de discapacidad física, psicológicas, la nacionalidad que vemos, las situaciones de las personas migrantes o el aprovechamiento por por no tener todos los papeles regulares, a pesar que se diga, bueno, están solicitando refugio, tengo el PTP, sí, pero mucho problema y no, mejor no. Y no falta que también falta de estos estereotipos xenofóbicos, pueden decir, le están dando venezolanos cuando nosotros somos pobres y tenemos trabajo, nos están quitando trabajo, ¿no? Entonces también hay una presión social que responde a ver, a un concepto unísono de lo que significa la nacionalidad, ahí sí, ¿no? La nacionalidad, cuando tienen que hacerle frente a alguien que le vaya a quitar una oportunidad, ¿no? Entonces, las razones sociales y económicas, no, por ejemplo, las personas que han pagado una pena, que son convictos, exconvictos, o que hayan sido personas que hayan pasado por un proceso de toxicomanía,
o también que la evidencia por ejemplo, de condición económica de pobreza, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, las etnias, ¿no? La raza, en fin, van teniendo y van poniéndolos en un extremo de vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es la importancia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este enfoque de interseccionalidad para el quehacer nuestro, digamos, en la parte de implementar justicia, impartir justicia, perdón, para tener como tomadores de decisiones, como operadores en los procesos que vemos casos no solo de justicia, sino de los temas específicos de violencia de género, ¿no? De discriminación, de exclusión, ¿no? Entonces tener ese sentido va a recuperar estas múltiples identidades, lo que se había generalizado, ¿no? La superinclusión, ni tampoco la subinclusión, sino mirar, ¿no? Por eso nosotros a veces también decimos con género, ponte los lentes de género, y aquí tendría que ser, ponte ese enfoque, ese lente interseccional, y entonces vas a mirar las múltiples identidades que no habías visto, porque decías, están mujeres, las estamos considerando, estamos apoyando. Oye, pero en ese universo de grupo de mujeres se encuentran estas diversidades que van a ser ejes de subordinación y por lo tanto estallando en desigualdades como detonantes explosivos generando múltiples discriminaciones, ¿no? Y a la vez te va a permitir condenar estas múltiples discriminaciones, porque no solamente tiene que ver con las sanciones o la mirada cuando haga la evaluación de una decisión, una resolución para impartir o aplicar justicia teniendo estas consideraciones y este análisis, sino también vas a generar, digamos, en tu día a día esta mirada y esta convicción que va a verse en cada uno de los actos, ¿no? Entonces va a reivindicar derechos que estaban ahí pero que no podían ejercerse, que no terminaban de este ejercicio, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Vemos que podría más bien contribuir a eliminar ese desempoderamiento que te da cuando no tienes ese enfoque, ¿no? Entonces, por el contrario, va a ir empoderando poco a poco a estos grupos de personas en situación de vulnerabilidad que se han visto con múltiples tipos de discriminación. Entonces, ¿qué se exige para aplicar esta metodología interseccional? ¿Qué aspectos? ¿No? Entonces, Crenshaw y Cook y los demás, digamos, expertos, Collins, y otro grupo comparten, digamos, que debería tenerse esta recopilación de datos, el contexto y el análisis donde se da, y una revisión de estas iniciativas de políticas y de los sistemas de implementación que tengan precisamente, y también a la vez para que termine implementándose en estas iniciativas de políticas interseccionales. Para el término, digamos, o las situaciones jurídicas de implementación de impartición de justicia, también, si bien no diseñan las políticas, sí tienen que ver una serie de acuerdos, digamos, plenarios, donde se ven, se debaten y se adoptan posiciones y cómo va a intervenirse. Entonces, tener esta mirada y señalarlo para, antes, por ejemplo, incluso todos ustedes de los que hemos estudiado, no se hablaba del tema de género, no nos lo enseñaban, entonces no, prácticamente, bueno, salvo aquellas personas mucho más jóvenes y que han llegado después digamos, de la implementación ya a nivel macro de las políticas públicas y que se ha ido incorporando poco a poco los cursos de género, el debate sobre el tema, pueden haber gozado cómo va ido implementándose, pero aquellos que han sido anterior lo hemos ido aprendiendo en el proceso ya de la práctica que ha ido surgiendo
práctica, digo, porque ya estábamos de repente trabajando y ahí poco a poco hemos ido entre estudios, ofrecimiento de cursos, debates y análisis, cómo tenemos que incorporarlo, qué se entiende por ello. Por lo tanto, siempre hay un espacio, digamos, en el ámbito como tomadores de decisiones, y no me refiero necesariamente a jueces o a fiscales, o al jefe o el director o directora, sino somos tomadores de decisiones desde la persona que cómo atiende en la puerta, digamos, de una institución para el acceso a la mirada y el trato que se va a dar, ¿no? El generar confianza, el empoderar, porque el sistema está desempoderando y vivimos una violencia y discriminación estructural, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, esa es, digamos, la metodología, la importancia, y ver qué cantidad de estos casos. Y de repente, no sé si con ustedes hemos tenido el espacio para ver casuística, les he traído una, pero digamos que es importante ver en la práctica, y a veces decimos, no, todos lo aplicamos, hay, ¿no? Alguno que otro. Y si ustedes ingresan a la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a ver una serie de correcciones que se hacen: Campo Algodonero, Cantú, González, Espinosa González, en fin, hay diferentes casos, no solamente peruanos, latinoamericanos, hay también, y uno dice, bueno, de repente en Latinoamérica estamos así. No, en Europa, y no de muchos años, en Estados Unidos, en Canadá, todavía hay, incluso de forma explícita, ¿no? Porque a veces todavía podría entenderse, no vio, no tuvo el enfoque, no, y a veces de forma explícita en las resoluciones, porque no cumplió el rol de buena madre que revise, y etcétera, etcétera. Entonces, con una carga de estereotipos, sin entender, no solamente por la mirada de género, sino por el enfoque interseccional de una serie de condiciones que se encontraban, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es esta importancia? Nos ayuda a relacionar el enfoque interseccional de estas dimensiones, es decir, esos lentes que habíamos visto para ver estas múltiples identidades y para ver estas múltiples discriminaciones, y que nos permite reivindicar derechos, nos ayuda también a relacionar estas dimensiones, estas estructuras y estas dinámicas que se presentan, y que va a conducir a múltiples formas de dominación, de opresión, de discriminación. Entonces, en efecto, este es un enfoque, una mirada, un análisis, una metodología, una herramienta analítica que nos va a permitir estudiar, ver, entender y responder, ¿no? O sea, hay un acto de comprensión, tomas el conocimiento, hay un campo de comprensión, un análisis, y tú vas a ver cómo vas a aplicar, qué debes de considerar para que la decisión que tomes no tenga ese impacto diferenciado en estas personas, ¿no? A pesar que supuestamente pudieras haber visto el tema de género, que no significa que hayas tenido a la vez el enfoque interseccional, ¿no? Entonces, esto te va a permitir ver esa dimensión, ¿no? Con estas otras identidades, cómo pueden confluir, ¿no? Para algunos puede ser una experiencia de opresión y otras de privilegio que está favoreciendo y no lo has tomado en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, para el tema definitivamente del Poder Ejecutivo, va a ser el tema del desarrollo de las políticas para abordar estas múltiples formas de discriminación y ver este tipo de identidades que se está haciendo, ¿no? Que se está haciendo, pero no solamente señalarlo, conceptualizarlo, es una cuestión de paradigma, de análisis y poner en práctica, ¿no? Para que realmente la igualdad pueda darse en la práctica y al impartir justicia, ¿no? Definitivamente la violencia de las mujeres no va a ser vivida de la misma manera, ¿no? Esto va a interferir, porque a la mujer que violentan, por ejemplo, blanca, va a ser diferente
frente a aquella que tiene menos oportunidades, si es por cuestión de raza, por la clase, y que se lo van a repetir, y no solamente una forma peyorativa de insulto, sino que él lo va a vivir, esta mujer, cuando vaya a buscar oportunidades para tener una oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces, estas otras condiciones, sexual, nacionalidad y otras, por supuesto que también la hemos visto, ¿no? Entonces, así nos encontramos. ¿Cuáles son estas minorías, no? Nos encontramos en minorías, estoy en Zoom, por favor, ¿sí? Nos encontramos, ¿cuáles son? Hablábamos, un momentito, por favor. Entonces, ¿cuáles son estas minorías, decíamos? De esta, que se trata de personas con un rasgo particular, de menor poder social. Lo habíamos visto que era como un sinónimo de estos grupos vulnerables, ¿no? Que señalábamos que tenían cierto poder, pero no comparado frente a aquel grupo dominante, ¿no? Es decir, tienen un menor poder social y por lo tanto también un mayor alejamiento de los recursos que nos permite obtener riqueza y acceder a servicios y estar menos vulnerables, pero a la vez un estatus que nos da un valor frente a, no tan distante entre aquellos dominantes. Al existir estas diferencias, definitivamente yo soy un grupo minoritario porque tengo menos poder, ¿no? No solo por la cantidad, digamos, de número de personas que se encuentran en esta situación, pero sí en relación a que este número de personas tiene menos poder respecto del grupo dominante, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces decimos que este enfoque y esta perspectiva, ¿no? No es un tótem, no es un fenómeno así monolítico para entender la violencia de género, sino que va a estar cruzada por diversas identidades de las mujeres en su diversidad frente a hechos de violencia de género. No solamente frente a hechos de violencia de género, sino que la propia desigualdad va a generar esta violencia de género, ¿no? Y es obviamente sumado a estos patrones. Tenemos un estudio de Naciones Unidas, el informe del secretario general, en el que lo realizan sobre el fondo de todas las formas de violencia contra la mujer. Fíjese, este es del año 2006, pero señala cómo la intersección de múltiples formas múltiples formas de discriminación, ¿no? Entonces, y señala de forma explícita que la intersección de esta dominación masculina con la raza, el origen étnico, la clase, la casta, la religión, la cultura, el lenguaje, orientación sexual, etcétera, migrantes, discapacidad, va a ser, digamos, denominada, o qué es denominada, porque dice, ¿cómo intersecta esta dominación masculina con todas estas categorías? Y que la llamamos interseccionalidad, va a intervenir en los diferentes niveles de relación vinculado, mejor dicho, a la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, por eso decimos, no es una sumatoria, sino es un detonante de la múltiples discriminaciones que surgen, ¿no? Entonces, va a moldear estas formas de violencia que van a experimentar las mujeres, ¿no? Con una opresión, subordinación, sometimiento, que terminan en diversas situaciones y por ello la forma más extrema
digamos, de opresión, cuando no se consigue lograr que a pesar de todas estas interseccionalidades de mirada que se ha tenido y que influyen en estas desigualdades, que la mujer logre, fíjense que este poder de resiliencia, ¿no? Trata y se separa y huye y protesta y denuncia, insiste, ¿no? Y termina finalmente sin tolerar el grupo dominante y terminan, por ejemplo, en feminicidios, ¿no? Entonces, esa es la forma más extrema de violencia de género que puede pasar una mujer, ¿no? Especialmente, ¿no? No, porque en más de un 85, 90% está dirigida y perpetrada contra ellas por su condición de tal o la condición de género, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la situación. ¿Ya? La discapacidad es otro factor evidenciado en estas situaciones de discriminación, como señala Fontes en el 2009, de pobreza y exclusión social. Es decir, es muy común que las personas pobres tengan mayor posibilidades, también Priestley nos señala, de verse en situaciones de alguna discapacidad, ¿no? No pudieron atenderse, no pudieron acceder. ¿Por qué no pudieron acceder? Porque están en situación de pobreza, porque no tienen o el conocimiento o han sido discriminadas en ese servicio y se siente maltratada, no puede acceder a este tipo de servicios y por lo tanto también las personas y a su vez las personas con discapacidad tienen mayor probabilidad de vivir en pobreza precisamente por estas intersecciones de desigualdad con las que se enfrentan y que tienen que lidiar. A pesar de la capacidad de resiliencia, eso es para que no te mueras, pues, para que puedas sobrevivir, ¿no? Y no deprimirte al extremo, digamos, de, bueno, no vale nada la vida y termino, digamos, en un suicidio masivo de todas las mujeres que pasan estas situaciones. Entonces, permanentemente luchan, pero, digamos, no es suficiente contra una violencia estructural y contra todo un sistema. Por lo tanto, medidas afirmativas, no solamente desde el aspecto de políticas normativas, sino también de actitudes, de implementación de enfoques en todas las decisiones que, digamos, como responsables de impartir justicia tenemos, ¿no? O cuando estamos viendo en alguna decisión técnica al respecto, ¿no? Entonces, esto obviamente hay una serie, digamos, de necesidades de incorporar y que no se convierta en un círculo vicioso, ¿no? En que soy pobre y me puedo generar una discapacidad y a la vez si soy con discapacidad voy a continuar y empeorar una situación de pobreza. Veamos cuál ha sido esta evolución, por ejemplo, de la perspectiva que ha habido inicial desde la discapacidad hasta la perspectiva de género en este aspecto cuando vemos como un enfoque interseccional, ¿no? Entonces, tenemos un lado que nos dice cuál era la condición, por ejemplo, de la perspectiva médica tradicional que nos señala que es el resultado de una enfermedad o un defecto o una inferioridad biológica frente a esta que tiene el enfoque de género, que nos señala que es resultado de esta cultura, práctica discriminatoria basada en estas diferencias. Claro, no tengo el acceso, este acceso universal. Lo que es relacionado, en segundo lugar, el enfoque médico, relacionado con salud y evolución, frente a lo que está relacionado con este acceso, ¿no? Acceso a salud, educación, los roles de género, esta exclusión y segregación que se da, ¿no? La asistencia, el tratamiento en colegios y centros especiales, ¿no? Siempre excluidos, ¿no? Entonces, por el contrario, que debe ser una parte, digamos,
tolerancia, este respeto a la diversidad sería lo que nos hace, con la perspectiva de género interseccional, incorporar este desarrollo personal y para acceder a lo que es la igualdad, ¿no? Y en estos diversos ámbitos de la vida, a las mujeres con discapacidad o diversas discapacidades, respecto de lo que es el acceso, por ejemplo, de estas personas, mujeres, respecto de los varones, ¿no? Asimismo, el diagnóstico nos señala el enfoque médico para determinar el tratamiento médico, siempre querer hacerlo o volver a la normalidad, ¿no? ¿Cómo te opero y te quito esta situación de discapacidad, ¿no? Cuando es necesario más bien ver estas causas que han generado esta situación, estos factores sociales que te está excluyendo, discriminando, ¿no? Y que no te permite, que no tienes un acceso universal y por lo tanto te discapacita, ¿no? Por las barreras que te pone en no poder trasladarte, no poder tener acceso, no tener una acción afirmativa para que puedas aprovechar esas oportunidades de trabajo, laborales, ¿no? Y tener y ser más inclusivo, ¿no? Entonces, la asistencia, la ayuda médica que se necesita desde el enfoque médico, cuando en realidad se tiene que ver la real igualdad de oportunidades, ¿no? Visibilizando precisamente esta situación específica por roles de género y viendo la transformación de estos para que pueda realmente cerrarse estas situaciones de desigualdad con estas otras medidas afirmativas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, generalmente, en muchos de los casos, el ser vulnerable puede ponerte en condiciones para que seas una víctima, no va a ser lo mismo que sinónimo prácticamente mucho, bueno, son vulnerables, son víctimas del sistema, ¿no? Cuando estamos hablando de víctimas, tiene que ver directamente vinculado con los delitos, ustedes lo saben, reconocidos para que se dé esta condición. Ahora, obviamente que las situaciones de desigualdad va a limitar, ¿no? Digamos, este acceso real de la igualdad y de oportunidades, pero no es un sinónimo que todas, digamos, se consideren que sean víctimas propiamente dicho en el sistema jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, este es un panorama que quería señalarles de cómo esta diversidad en sus diversas formas de violencia, en el 2020 la Organización Mundial de la Salud nos muestra y nos va a dar una evidencia de cuáles son los niveles de violencia que tienen las regiones. Y Latinoamérica tiene un 33%. Fíjense los otros continentes, mientras más, digamos, conservador, discriminador, digamos, los niveles de violencia aumentan, ¿no? Entonces África tiene un 40%, el sudeste del Asia 43%, ¿no? El norte de África y medio oeste también 40%. Ahora, no es que debamos alegrarnos, ¿no? Pero hay un alto porcentaje, y digamos que esto evidencia. Ahora, lo que consideramos países europeos o países desarrollados, como Norteamérica, Canadá, Europa, no están exentos de estas situaciones de desigualdad y discriminación y violencia, y vemos los porcentajes. En menor grado hay un mayor reconocimiento de derechos, unas mayores conquistas, pero sin embargo todavía persiste porque ha sido todo lo que tiene que ver con percepciones, estereotipos, prejuicios, es una construcción social, es una construcción que nos involucra a todos, por lo tanto, ha sido acuñado durante siglos y esta deconstrucción, algunos avanzan más lentos, otros más rápido, pero no solamente ellos, sino también es la capacidad de estos grupos organizados y también los grupos dominantes que pueden limitar, restringir, y también aquellas ciudades o países que tengan mucha mayor antigüedad y puedan haber avanzado más en este camino,
¿no? Que no es necesariamente una norma, ¿no? Podemos tener a China, al Asia, milenarios, pero sin embargo tienen altos todavía porcentajes de violencia. Y uno de los llamados en el globo celeste es 14 de los 25 países con tasas más altas de feminicidio en el mundo, se encuentran en América Latina y el Caribe. Entonces vivimos en una región violenta, ¿no? Discriminatoria de género, por lo tanto es clave no solamente el enfoque de género, sino también el enfoque interseccional para que evite continuar, agravar esta situación y estos niveles y porcentajes de situaciones extremas de violencia, que es ya quitarle la vida a la mujer por estas condiciones, ¿no? Entonces, nos queda poco tiempo, no nos voy a detener en el género como construcción social, porque creo que en algún momento lo hemos visto, es una construcción social, estructural, y por lo tanto voy a pasar a la siguiente. Igual esto va a estar subido en la plataforma para que puedan verlo. De la misma manera, este reconocimiento de estas desigualdades estuvo en los ODM y ahora en los ODS, con el ODS 5 de igualdad de género, ¿no? Que también ya creo que se han visto. Estas son las 16 modalidades de violencia de género que se reconocen dentro de la ley 3364, por ejemplo, de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, donde vamos a ver esta diversidad. Fíjense que está, y con una mirada interseccional, pues, ¿no? Entonces, feminicidio, violencia obstétrica, y falta, ¿no? Falta todavía reconocer y ponerlo, por ejemplo, la violencia contra mujeres indígenas, la violencia contra mujeres afrodescendientes, las mujeres, pero entonces veíamos que está en una mirada interseccional que podía estar dentro del feminicidio, dentro de la mujer migrante, dentro de la relación de pareja, y así poco a poco se van evidenciando este tipo de modalidades precisamente. Y estos grupos son los que están precisamente en situaciones de vulnerabilidad, porque fíjense abajo, hay violencia contra mujeres con VIH. ¿Por qué? Uno dice, los hombres también no tienen VIH y de repente tienen más que las mujeres, pero ¿cómo se sanciona verbalmente? ¿Cómo se tipifica? A ver, ¿cómo qué trato se le da o cómo se expresa? Y el concepto, digamos, unísono de la ciudadanía, por razones de género, es peyorativa con las mujeres. Contra los hombres, bueno, los hombres, por ejemplo, seguro por andar aquí, por allá, todo, ya, y pobrecito, y bueno, qué bueno, bien hecho, se la consiguió por andar así, no cuidarse, bueno. Pero si a una mujer se conoce ello, generalmente ya no es por andar así, ¿no? Sino ya la catalogan de una mujer como que fuera una prostituta, ¿no? Y una prostituta no por una necesidad, sino por gusto, ¿no? Porque es su personalidad así por cuestiones de género. Entonces, por ello es este enfoque interseccional que permite ver estas identidades y te permite ver. Entonces, por eso lo sacaba de ejemplo, pero tampoco nos vamos a detener en este tema. Y bueno, este es lo de la ley 3364 para que vean, digamos, todos los grupos reconoce en todas estas modalidades de violencia, que son modalidades, no tipos, y a todas las mujeres en todo su ciclo de vida, ¿no? ¿Qué hay en esta, precisamente la ley 3364 se reconoce y en el artículo 6 en parte de los enfoques, el enfoque de interseccionalidad, ¿no? Entonces, por eso señala esta experiencia que tienen las mujeres, cómo va a verse influenciada por estas identidades y estas condiciones que hemos analizado ahora, ¿no? Incluso la recomendación 28 de la Convención de la CEDAW, ¿no? O la CEDAW, que los conocemos más que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, si bien no lo señala explícitamente, porque fíjense que es de 1979, ¿no? La Convención, sí lo nombra específicamente. Por ejemplo, la mujer señala, ¿no? La mujer por motivos de sexo y género,
está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer como raza, origen étnico, la religión, creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es interseccionalidad, es tener una mirada de reconocimiento de la interseccionalidad y cómo estas desigualdades por estos factores la interseccionan y le afectan definitivamente a la mujer por estas razones de sexo y género que va unido, porque por razón de sexo te han asignado un rol de género, ¿no? Entonces aquí ya prácticamente para ir concluyendo, tenemos, por ejemplo, una del Consejo General del Poder Judicial de España, y no data del siglo pasado, es una sentencia del 2017, ¿no? Es de un caso de Coral, es la joven, ¿no? Que vive con los padres, tiene una hermana gemela, que no tiene tipo de discapacidad de ella, y ella tiene, Coral, una discapacidad, el 65% de retraso mental ligero, enfermedad, ¿no? Y etcétera, ciertas características, ¿no? Pero este nivel de discapacidad afecta su capacidad de decidir y consentir los actos sexuales. Pero que es evidente a las terceras personas que están con ella y definitivamente se dan cuenta de esto, ¿no? Entonces, pero ella está estudiando cocina y obviamente tiene colegas, compañeros de estudio, ¿no? Entonces hay un procesado, Miguel Ángel, que vive en una habitación del domicilio de la familia, dice César, y que compartía con otro compañero de trabajo en la casa, digamos, de esta joven, ¿no? Eran familia, vivían, alquilaban ahí, ¿no? Y entonces compartían espacios, obviamente, de repente cena, comidas, algo, ¿no? Pero con esta, digamos, esta oportunidad y este conocimiento que tenían sobre Coral, ¿no? Aprovechan una oportunidad que están durmiendo, que la madre trabaja, y entonces se aprovechan de Coral, ¿no? Y hacen actos de naturaleza sexual, ¿no? Entonces no vamos a detallar, pero digamos es lo que narra parte de la sentencia, ¿no? Entonces, se hace una serie de, digamos, de tocamientos, rozamientos y situaciones de carácter sexual. Y entonces, en esta declaración dice, este caso, ¿no? Y esto después llega, digamos, a la corte y hay todo un proceso. En el caso, dice la declaración de Coral, debe haberse valorado teniendo en cuenta el tipo de discapacidad intelectual que padece, ¿no es cierto? Entonces, diagnosticada, claro, con un tipo de retraso mental ligero, con especiales características de ese tipo de personalidad, ¿no? Y que debieron tener, obviamente, sin que se obvie, ¿no? La pericia psicológica que va a corroborar la declaración que da la víctima, ¿no? Entonces, obviamente, las pruebas practicadas, dice, van a determinar que ha habido una perpetración de actos de contenido sexual, ¿no? Declarados, probados en base a esta declaración, ¿no? Y que fue objeto, digamos, esta situación, ¿no? De estas pruebas se va a concluir que tenían pleno, porque obviamente alegan, digamos, de que hubo un consentimiento, ¿no? Lo que supuestamente era un consentimiento, porque vemos de este tipo de discapacidad y esta dificultad para, para señalar resistencia o consentir las relaciones, y donde ambos, que eran compañeros de ella y que a la vez tenían una habitación de alquiler ahí, tenían conocimiento de la discapacidad intelectual y todo, digamos, esta diferencia. Por lo tanto, conocían, ¿no? Y habían aprovechado esa circunstancia y aprovechado de, digamos, de esta situación de Coral, ¿no? Entonces, definitivamente, con la pericia, digamos, se sabía que
posteriormente, ¿no? Que ya tenía, digamos, con nivel de grado del 65% de capacidad mental, pero tenía una edad mental de 12 años, ¿ya? Que reflejaban estas pruebas psicológicas. Pero para otras cosas, para determinadas, para otro tipo, digamos, de habilidades, capacidades, tenía solamente una capacidad de 8 años, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tenía ningún tipo de experiencia de relaciones sexuales, no tenía este tipo de vida y tenía ciertas características que obviamente eran un blanco fácil para estos agresores, ¿no? Y que se evidenciaba que habían aprovechado esta circunstancia estos compañeros y inquilinos, digamos, del ambiente de su hogar, y por lo tanto habían cometido este abuso contra ello evidenciado, ¿no? Entonces, ¿en qué concluye después esto? En que se termina refutado y después es sancionado. Pero en un inicio, digamos, no se evidencia, no hubo esta mirada, digamos, este enfoque interseccional para tener, y no solamente enfoque interseccional, enfoque de capacidad, el enfoque de género, que debía tenerse en consideración para una serie de evaluaciones a la hora de decidir, ¿no? Entonces, en el 2017 ya teníamos una serie de convenciones, ya teníamos el enfoque interseccional, ya conocíamos el enfoque de género, venían aplicándose en diversos números de resoluciones y capacitaciones a nivel internacional, y estamos hablando pues de España, no estamos hablando de repente de un país, no sé, todavía en procesos de desarrollo, ¿no? En el cual podía evidenciarse esta situación y un conocimiento sobre el tema, ¿no? Entonces esto es lo que ha puesto, digamos, y así hay una serie de casos donde no solamente concluye, digamos, de esta manera en el cual pueda ponerse posteriormente o apelarse, sino en otros que simplemente se han sacado de muestra estas sentencias para ver cómo es que, y recientes, que no datan de más de 5 años, en que evidentemente, incluso de forma explícita, se cometen actos de discriminación y las intersecciones no son tomadas en consideración, hechos de violaciones de mujeres en su propia casa, indígenas, no podía protestar, no conocía el idioma, etcétera, en varios países, ¿no? Entonces, yo me quedo ahí, creo que podemos subirles va a subirse esta presentación en la plataforma, pero también va a subirle otras lecturas y los videos que puedan tener en consideración para revisar, repasar algo que tuvieran interés, ¿no? Muchas gracias por su atención y bueno, si tuvieran algún comentario, consulta adicional, bueno, de repente podemos tener un par de minutos más para poder conversar sobre el tema. ¿Sí? Gracias, doctora. Bueno, gracias por la jornada del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, doctora, o hay tiempo para poder hacer alguna consulta que tengan los participantes. Sí, claro, claro. No sé si acá en el chat hay buenas noches, ¿no? Sí, creo que es la asistencia. Si es que más bien tienen Ya. alguna consulta que realizar, pueden activar el audio para poder responder las dudas que puedan tener, ¿no? Sino para poder finalizar la jornada de hoy. Creo que no. Sonia activó el audio, no sé si tienes alguna consulta.
Sí, doctora, creo que no hay consultas ya de parte de los participantes. ¿Algo más para que finalice la jornada de hoy? No, bueno, como les decía a todas y todos, espero que este enfoque puedan aplicarlo dentro del espacio donde ustedes se encuentran y toman decisiones con esta mirada y este detalle. Hay bastante literatura y bueno, vamos a subirla para que puedan tenerla a disposición y profundizar y entender, digamos, cómo en la práctica podría señalarse, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la ponencia del día de hoy. Ha sido bastante completa. Igual los materiales se les estará haciendo llegar a través de Yuli. Agradecerle nuevamente a cada uno de los que han participado el día de hoy. Yo he tomado nota de la asistencia que han hecho a través del chat del Zoom para poder tener los nombres y apellidos completos de los que están participando. Bueno, si hay alguien más que no ha puesto su nombre, por favor, colocarlo ahí. Y agradecerle nuevamente a la doctora Ledesma, esperamos contar con ella en una próxima oportunidad. Y mañana tenemos otra jornada con otra especialista, también sobre temas referidos a género y discapacidad, ¿no? Buenas noches con todos y nos estamos viendo el día de mañana, ¿no? Agradecerle nuevamente también a la Corte Superior de Ayacucho, ¿no? Que permite la participación de ustedes el día de hoy, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.